Ali. Perfecto, estimada. Me parece muy bien. Desde agosto 30 no nos veíamos, no nos hemos visto con el rabino Centeno. Ya han pasado 2 meses, hace mucha falta. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo, estimada. Sí. Don Hashem y el Rab se encuentra en la sala. Rab, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Lo hemos extrañado, Baruch Hashem. Les recuerdo que íbamos a tener el tema, continuar el principio número 8 del segmento de estudios sobre el principio número 8 de la fe de Maimónides. La Torá es la misma entregada a Moshe. Y Baruch Hashem, y le damos la bienvenida después de unas buenas vacaciones. Y qué gusto volverle a ver. Así es que deleítenos con la Torá. Es su espacio totalmente. Shalom, shalom, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, espero que poder deleitarnos. Luego de un largo tiempo de una larga espera, una larga pausa, pasando por todas las fiestas y por todos los momentos, y por Hashem, gracias a Dios, podemos volver a retomar las clases y a retomar el principio número 8 que estamos trabajando. Y sin más que agregar, vamos a entrar al tema. ¿Por qué? Porque me gustaría extenderme un poco dentro del tema a mí. Así que espero que estos 40 minutos sean podamos aprender algo, o no sé. En la clase pasada, para hacer un recuento de lo que aprendimos en la clase pasada, dijimos que trajimos a acotación el principio número 8 de Maimónides, que es un poco, no, quizás no un poco, sino que es bastante atrevido decir que la Torá que tenemos hoy en día es la Torá que también Dios le dio a Moshe. Y trajimos 3 puntos al respecto de eso, 3 argumentos. Un argumento dice, y el que quiera ver los 3 puntos que trajimos en grande puede ver la clase pasada. Vamos a traer en corto. Uno de los argumentos es, Dios le dijo a Moisés las leyes generales, es decir, las indicaciones de forma condensada. Y luego cada generación, a través de la Torá oral y a través de todo un sistema legal de interpretación, a través de ese sistema se extrae de la condensación y entonces se pueden aprender los pormenores, los detalles. Y siempre que la conclusión sea en base a la condensación que Dios dijo a Moisés, eso va a ser considerado Torah. Ese es un argumento. El siguiente argumento fue, Dios está por encima de las leyes del tiempo. Es infinito. Dios es infinito. Infinito en este caso está por encima de las leyes del tiempo. Y el ser que está por encima de las leyes del tiempo, para él, realmente no importa cuándo se diga, por así decir, una nueva idea que viene, que se presuma que es de la Torá. Ya que para él, dice el argumento, ya que para Dios, el evento del monte Sinaí es algo que ocurre todos los días. Y
analizando, tuve bastante tiempo para analizar estos argumentos, que son argumentos que se encuentran en el Talmud, en la filosofía judía, y algo no tiene sentido. En el último argumento, algo no tiene sentido. El primer argumento, digamos, un poco sólido, está bien, siempre y cuando las leyes sean en base a una ley general, podemos considerar eso que es palabra de Dios. El argumento filosófico no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Estamos diciendo que Dios, para Él, está por encima del tiempo. Y entonces es posible decir, podemos asumir, que el evento del monte Sinaí para Él es como que está ocurriendo todo el tiempo. Eso es una gran contradicción. La frase misma se contradice a sí misma. Y de nuevo, esta es una idea que se encuentra en la filosofía judía. Porque si yo digo que Dios está por encima del tiempo, pero a la misma vez el monte Sinaí es algo que ocurre para Él todos los días, ¿qué significa todos los días para Él? No tiene sentido. Lo correcto sería que para Él hace que para nosotros sea el evento del monte Sinaí todos los días. Pero para Él, ¿qué le importa? ¿Se entiende? Si estamos diciendo de nuevo, Dios, aquí está el tiempo. Dios está aquí. No tiene nada que ver con el tiempo. Todo lo que pase acá, en el tiempo, en la línea temporal, no importa para Él. Entonces, el monte Sinaí, no importa si pasa ayer, luego, no tiene nada que ver con Él. Y continúa el argumento explicando que al ser que es algo que toma lugar todos los días, entonces, en el momento que un judío estudia Torah y extrae enseñanzas de la Torah y extrae todas las leyes y todos los detalles y todo el desarrollo de la Torah oral, etcétera, el Talmud, la Mishnah, la Halajá, la ley, en ese momento es como si retroactivamente está alimentando el evento del monte Sinaí. Pero de nuevo, eso tiene que ver con el ser humano. Con Dios no tiene nada que ver. Dios es el dador de la Torah, no el receptor de la Torah, desde este punto de vista. ¿Se entiende la idea? Por un lado podemos responder, sí, retroactivamente, cuando el judío estudia Torah en el 2022, entonces puede alimentar retroactivamente el evento del monte Sinaí. No es suficiente, no cierra. No tiene mucho sentido. Hasidut viene a explicarlo de otra forma. Hasidut dice, nosotros encontramos en varios midrashim, en varias secciones, textos donde los sabios están explicando esta relación de Dios, la Torá y el pueblo judío. Y en estos midrashim nosotros encontramos que hay lugares donde el midrash dice, donde los sabios están explicando, que cuando Dios quiso crear el mundo pensó en el pueblo judío y pensó en la Torá. Cuando se le ocurrió, cuando
pensó, bueno, hay que crear un mundo. Y el mundo necesita individuos. Y el mundo necesita tener una estructura, tener un plano. Vamos a darle Torah. Y Midrash explica que el primer pensamiento que antecedió a la Torah fue primeramente el pueblo judío. Nosotros hacemos al revés. Cuando queremos dar una estructura, una información a alguien, no pensamos en él primeramente, pensamos en la información. Si él entiende, si el niño, el estudiante lo entiende, bueno, es el problema de él. No es mi problema. Yo le doy información. Dios es al revés. Como lo explican los sabios en Midrash. Dios es al revés. Primero piensa en el individuo y luego piensa en la información. Luego piensa en el mensaje. Luego piensa en el contenido. Por esa razón, explica Hasidut, y esto me parece que va, a mi parecer personal, va en concordancia con el atrevimiento de Maimónides, de decir que la Torá que tenemos hoy en día es la misma Torá que fue entregada, que le fue dada a Dios, perdón, le fue dada a Moisés por Dios. Así dice lo siguiente: al ser que pero voy a explicarlo de esta forma. Vamos a hacer unas cuantas preguntas retóricas. ¿Cómo es posible que un alumno, al revés, cómo es posible que un maestro pueda aprender de un alumno? ¿Cómo es posible que una persona, al estudiar en voz alta, pueda comprender mejor las ideas en el texto que si lo hace simplemente en voz baja o simplemente lo hace callado? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un padre pueda aprender de un hijo? ¿Cómo ves que el dador puede ser influenciado, puede tener beneficio del aparente receptor, de alguien que es menor? Entonces, Hasidut responde lo siguiente: al ser que Dios pensó primero en el pueblo judío, por así decirlo, en orden de prioridades. Al ser que Dios pensó en el pueblo judío, pensó en los individuos, y posteriormente pensó en la Torá, entonces, en prioridad, ¿quién es más importante? ¿El individuo o la información? ¿Quién puede ejercer una influencia sobre la información? El individuo que está en prioridad por encima de la información. Así como un padre que puede aprender de un hijo, así como cuando la persona, cuando escucha las palabras y repite en voz alta lo que está estudiando, comprende mejor las ideas. Porque en sí mismo tiene que ver con él mismo. Un padre está vinculado emocionalmente en todos aspectos, esencialmente con un hijo. Digo padre, madre.
el maestro, en el mejor de los casos, con sus alumnos. Traen los Midrashim. Y explica lo siguiente. Dios, y no el Midrash específicamente, sino el Midrash místico, el famoso libro del Zohar. El Zohar dice, Dios, el pueblo judío y la Torá son una unidad absoluta. Entonces lo que pasa en la Torá, esto que el pueblo judío puede influenciar la Torá, tiene que ver y toca personalmente a Dios. Entonces, volviendo a la idea, ¿cómo es que la Torá que hoy tenemos hoy en día es la Torá, misma Torá que le fue entregada a Moshe? De esta forma. Al ser, nuevamente, al ser que el pueblo judío en prioridad fue pensado primero, puede afectar y puede alimentar, por así decir, la Torá misma, que está en una menor prioridad. Imagínense niveles, imagínense, por así decir, escaleras. El que está arriba puede influenciar al que está abajo. En este caso, el pueblo judío está por encima. Eso es lo que trae, la opinión que trae el libro en que estoy basado en la clase. Por esta razón, explica el Zohar, que Dios, que el rey David, creó una conexión entre la Torá y Dios. Se refiere a esta idea. Lo que implica que él hizo descargar en la Torá un nivel de mayor revelación al nivel que estaba anteriormente en la Torá. Esta idea es reforzada por lo que dicen los sabios al respecto de ellos mismos. En el Talmud, que las palabras de los sabios, Dios dice, las palabras de los sabios me son más queridas a mí que las palabras de la Torá misma. Dios hizo el mundo de forma que el ser humano y él sean socios. Socios. Y en una compañía, los socios tienen opinión. Dios no es un dictador. Mucha gente se asusta con la idea de Mashiach. Y a veces para que la gente no se asuste, hay que cambiar un poco, hay que alterar el significado de la palabra y lo que es Mashiach. Y decir que Mashiach es un presidente, que Mashiach es un estadista, así como para que nos suene agradable al oído. Pero la verdad que Mashiach, ¿qué es? Es un monarca. No es un presidente, no es un político estadista, no es un primer ministro, es un monarca, es un rey. Y un rey, bueno, pero ahí cambia la cosa. Eso ya da miedo. Porque lo generalmente se conoce por rey. La historia ha demostrado que un ser humano con mucho poder es muy peligroso. Y en forma general es abusivo. Y esas son las razones por las cuales hay que decirle presidente, estadista, amigable, pero es un rey. Y no crean que no solamente la idea suena alocada para el no judío, también para el judío. Porque si hay un pueblo
que sabe lo que es estar bajo la bota de individuos abusivos que abusan del poder son los judíos. No, el pueblo judío no es la excepción, pero el pueblo judío ha probado la bota de casi todo el mundo. De este Medio Oriente, Europa, y todavía hoy en día en Estados Unidos hay aspectos de antisemitismo. Entonces la idea de Mashiach como un monarca absoluto sobre todo el pueblo judío no suena moderno, no suena democrático, suena autoritarista completamente, es una dictadura. Pero el concepto de rey, de un monarca en el judaísmo, no tiene nada que ver con dictadura. En las plegarias decimos, y tu reino aceptaron berrotzoin. Tu reino lo aceptaron fue aceptado voluntariamente. Entonces Mashiach no tiene nada que ver con una imposición. Es voluntario. Mashiach puede persuadir, pero no va a imponer. ¿Por qué? Porque los tzadikim emulan al Creador. Mashiach seguramente va a ser un tzadik, si no, no es Mashiach. ¿Tiene que ser tzadik, por eso le decimos que es Mashiach? No. ¿Pero tiene que tener esa cualidad? Sí. Si no, no es el rey del pueblo judío. Y tampoco puede hablarle a las naciones y decirles, aprendan de mí. Porque, ¿qué novedad les va a traer a la gente? Ninguna. Hay otros líderes mundiales que son creyentes, son religiosos. Entonces, Sheikh tiene que ser una persona bien portada. Un judío tradicionalista. Un fanático. Porque si no es fanático de su propia tradición, no es nuestro rey. Puede ser un individuo muy inteligente, puede aportar mucho en Harvard, pero no para el pueblo judío. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Porque se supone que él es la representación del reinado de Dios en el mundo. Es una camisa bastante grande, pero no se preocupen. A Mashiach le va a quedar la camisa. Y esto es porque Dios no es un dictador, sino que quiere que el ser humano participe junto con él. Quiere interactuar, no quiere estar solo en las soledades sin que el ser humano actúe y tampoco tenga propia iniciativa. Y es tan así que no solamente que le dio una directriz al ser humano como una forma de, ok, este es el plan, este es el plano, no plan, porque vamos a hacer algo más adelante, este es el plano de lo que yo quiero. Por favor, necesito tu opinión. Entonces, pensar sobre Dios como un dictador es precisamente lo que lleva a Maimónides a plantear la idea número 8 del judaísmo. Y decir a los judíos, Dios no es un dictador, y quien quiera que estudie también el octavo principio del judaísmo, Dios no es un dictador, quiere que también escuchar tu opinión, y es tan preciada tu opinión
Y es tan preciada lo que llega a concluir que eso también es considerado su Torá. Y esa es la idea que Midrash viene a traer, de forma podamos entenderlo, de forma que yo lo puedo tratar de explicarlo, digamos. Seguramente hay otros rabinos que puedan hacer una explicación, aclararlo mejor. Pero venimos a entender las cosas, no solamente filosofar. Por esa razón, es el ser humano el que agrega la Torah. Agrega, no es que agrega, sino que en el plano del mundo, en el mundo físico, revela mucho más. Entonces continúa el libro explicando lo siguiente. Cuando los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, el evento realmente fue algo abrumador. Rayos, voces de shofar. ¿Para qué todo eso? No voy a leer exactamente, porque ya sé por dónde va. De nuevo, tuve tiempo para leer y releer y releer lo que estaba explicando el rabino. ¿Cómo es que Dios, cuando se revela en el monte Sinaí, cómo es que Dios, cómo es que los 10 mandamientos son aburridos? ¿Cómo es que no traen ninguna novedad? O sea, el evento del monte Sinaí se describe en el libro de Éxodo como algo, wow, el evento de todos los siglos. Y ustedes pensarían, wow, Dios seguramente nos va a decir, el pueblo judío seguramente está esperando que Dios, no sé, les va a declarar sus pensamientos más íntimos y todo. Y les dice, yo soy el Señor, el que los sacó de la tierra de Egipto. Ellos ya sabían eso. No necesitaban que se los reconfirmara. ¿Se acuerdan? En Midrash que explica lo siguiente, que el Shabbat fue una institución de Moisés para el pueblo judío. Y conocían esta idea. Guarden el Shabbat. Tienen papá y mamá. Durante todos estos años, 2000 y algo de años, no han respetado a su papá, a su padre y a su madre, o no se les ha ocurrido en la cabeza respetarlos. Respétenlos. No busquen tener la propiedad ajena. Para eso Dios tuvo que revelar rayos y hacer que todo el mundo tiemble y etc. No tiene sentido. No tiene sentido. A mí en lo personal, la historia personal, siempre que leía ese evento, era muy interesante y me agarraba los ojos. Me agarraba los ojos esta idea de los rayos y todo, pero cuando llegaba la parte de que Dios empezaba a hablar, ahí cerraba el libro. Porque todo se volvió aburrido. Y empieza a decirle, y ahora cuando tengas un esclavo, entonces tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, y tenés que portarte bien, tenés que ser una buena persona, y un montón de sinsentidos. Y si nos vamos a los Midrashim, el show es incluso mucho más interesante. Agarró la montaña del monte Sinaí, se le puso encima al pueblo judío, se fue a preguntarle a los líderes de las naciones si querían recibir la Torá, y los líderes quedaron así como que, no quiero. No tiene sentido. No tiene sentido. Es muy pintoresco.
Y solamente para que diga, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses delante de mí. ¡Oh! Hasta ahora el pueblo judío no sabía lo que era la idolatría. Entonces, ¿cuál es lo novedoso del monte Sinaí? ¿Qué es lo novedoso? Dios quería entregarse a sí mismo. Dios quería decirle al pueblo judío y al mundo entero, este mundo que yo creé, yo mismo quiero estar ahí. Quiero sentirme cómodo en ese mundo, en este mundo. Y quiero sentirme tan cómodo que puedo expresarme y decirte que yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo fui. Como cuando Mario llega de casa y le dice a la señora, yo cociné, yo lo hice. Personal. No es un Dios infinito, no es el Dios de Maimónides de los primeros puntos que vimos al principio, los primeros principios. Infinito, innombrable, no se le puede ver, no se le puede tocar un cuerpo, uy, anatema, no. En el monte Sinaí se vuelve personal todo. Y esto es lo que dicen los sabios, que la primera palabra, la primera cosa que dice Dios es yo. De nuevo, seamos socios. Que yo, explican los sabios, es un acrónimo de Ana, Nafshik, Sabes y Hoves. En esta información que ahora te voy a dar a través de Moisés, que seguramente ya la habían escuchado, seguramente ya habían conocido, seguramente ya eran parte digamos, de esta forma de la cultura del pueblo. Pero en esa información, ¿quién está? Yo mismo. Yo me estoy entregando. Allí yo en tu vida privada, yo quiero ser cómodo, quiero estar cómodo. Es por esto que en la revelación del Sinaí, un objeto físico pudo tornarse santo. Un objeto mundano, un objeto material, puede tornarse un pedazo de divinidad. Esta es la novedad precisamente de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Abraham, Isaac y Jacob eran individuos muy santos, muy inteligentes, buenos filósofos, muy humanistas. Eran los seleccionados en pensamiento. Buenos seres humanos. Buenos con ellos, buenos con la creación, buenos vecinos, excelentes doctores, excelentes maestros, excelentes humanistas, excelentes científicos, buenos científicos. A través del método científico fue que lograron entender que el mundo tenía un creador. Pero en excelente todo. La cúspide del pensamiento. Pero eso no bastó para hacer el mundo santo. Eso no bastaba. Eso no basta y no bastaba y no basta para que el mundo sea un lugar donde Dios se sienta cómodo.
Un lugar donde Dios diga, esta es mi casa. Por esa razón, cuando la Torá fue dada en el monte Sinaí, el poder para transformar el mundo físico se convirtió en algo continuo. Que ya no solamente exista el mundo y Dios, sino que se perciba en el mundo mismo, en lo más simple de la vida, la presencia de Dios. En la familia, en el hogar, en la educación de los hijos, en las parejas, en la relación social con los individuos. Esa era la idea de Matan Torah. Esa era la novedad. Y por eso sí tiene sentido mandar rayos, shofares, hacer todo un show. Midrash explica algo muy, muy interesante para explicar este evento. Dice así, ¿qué fue lo que pasó en Matan Torah? Es como un rey que permite que la gente de Roma pueda emigrar a Siria y que los de Siria puedan emigrar a Roma. Ese es el lenguaje del Midrash. En el momento eso significaba imagínense, tomen el país de ustedes y tomen el país del norte o del sur que son enemigos, invivibles, que no se gustan. Y de pronto las fronteras se abren y pueden uno hacia el otro pasar y relacionarse, hacer amigos, casarse entre ellos, crear familias, emigrar. Esa es la idea. En Matan Torah, lo que se abrió fue una brecha, lo que se cerró fue una brecha entre Dios y el mundo, entre Dios y el ser humano, que puedan comunicarse, que puedan relacionarse, que puedan atraerse el uno al otro. Acá vamos a entender entonces, explica el rabino, una nueva idea dentro de esto, que la Torá no fue dada al mundo como un medio para el mundo. Si bien es cierto, hay una idea, una idea que traen los sabios, que la Torá fue dada para letzaref es abriois, para perfeccionarnos. Dice perfeccionar a las criaturas. Pero las criaturas somos nosotros. El mundo entero. Para refinarlo. Es una opinión. Y sí es válida completamente. Pero en la esencia de Dios, al ser que Dios se entregó a sí mismo en la Torá, allí no importa si hay creación, no hay creación, refinamiento o no refinamiento. Esos conceptos no aplican. Para nada. No aplica Tzadik, Rasha, no aplica nada de eso. ¿Qué es lo único que aplica? Dios mismo. Dios en su esencia, ¿qué es lo que aplica? Dios en su propio yo, por así decirlo. ¿Qué aplica? ¿Algo más? No, simplemente el mismo. Y de nuevo, la Torá y Dios son una unidad absoluta. Por ende, aquí vamos a entrar un poco filosóficos. Al ser que la Torá y Dios son una unidad absoluta, entonces, en la Torá misma
que es la sabiduría de Dios, que está unida a la esencia de Dios, no importa si la idea de refinar a la creación, que es lo que estamos diciendo, que la Torá no fue dada para un fin. La Torá simplemente es en esencia, tal como Dios, tal cual como Dios, porque es Dios mismo. Porque podríamos argumentar, ¿qué va a pasar entonces cuando ya se refine toda la creación? ¿Entonces la Torá ya no es necesaria? Obviamente no. Entonces la Torá no es un medio para mejorar el mundo, para tener una mejor vida, para tener, no sé, portarme bien acá y quizás luego que me muera, entonces tengo el mundo por venir, resucito y todos estamos felices. ¿Gracias a qué? A la Torá. No, no. De nuevo, muy aburrido. La Torá es la esencia en Dios mismo. No fue dada para un fin. No fue dada para el mundo. Es completamente al revés. El mundo fue creado para la Torá. La materia física, el mundo físico, la vida física de cada ser humano está ya lista para la Torá. Aquí, es decir, que el mundo de forma natural, la materia física revela a Dios de forma natural. Dios está ahí de forma natural. Entonces Dios no está ausente en ningún momento. Ese potencial divino de todo ser humano de vincularse con Dios es nato, ya está presente. ¿De qué refinamiento estamos hablando? Simplemente tengo que echarlo a andar. Y el Rebbe repetía esta idea una y otra vez en sus Farbrengens, cuando enviaba emisarios, o no solamente cuando enviaba emisarios, para toda persona en general. Muchas personas dicen, uy, es difícil cumplir preceptos, qué difícil que es, no puedo porque todos los 500 argumentos. Y el Rebbe dice, lo que pasa es que el individuo piensa que la Torá es algo que tiene que imponerse dictatorialmente en la realidad. Lo cual no es la realidad, ¿verdad? No es la auténtica realidad, sino todo lo contrario. El mundo ya está listo para que se practique en el Torah. Por ende, todos los ikubim, todas las situaciones que aparentemente sean como un stop, que sean un detenimiento para la persona y que no pueda cumplir preceptos en el mundo físico, como dicen modernamente, todo está en la cabeza. Entonces, no puede, el mundo fue creado para la Torah. No la Torah para el mundo para la Torah. Ahora podemos entender por qué es esencial para la fe judía creer que la Torah fue dada por Dios. Si nosotros lo hubiéramos meritado solamente por medio de Moisés, que fue inspirado por Dios, de nuevo, si solamente fue
que recibimos una gran información a través del intelecto desarrollado, humanista, filosófico, científico de Moisés, esa información no tendría el poder para elevar al mundo físico a un nivel espiritual más elevado, sino que simplemente se quedaría tal cual y como era antes de la entrega de la Torá. Un mundo físico, un mundo limitado. Esa es la razón por la que el pueblo judío religiosamente dice la Torá fue dada por Dios. Moshe no se la sacó de la bolsa. No se la sacaron los sabios de la bolsa. No es un invento. No es iluminación intelectual. Evolución del pensamiento. Fue literalmente dada por la esencia de Dios mismo. Y por eso decimos, y con esto cerramos, que la Torá que tenemos hoy en día es la misma Torá que le fue dada a Moisés. Tiene más sentido, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a continuar con este tema en la próxima clase para abordar otros aspectos. Pero ofrecer, muchas gracias, querido Rab. Muy interesante la clase, muy hermosa. Y vamos a dar el lugar a preguntas, comentarios. Recuerden, levanten la manita y así le vamos a dar lugar. Tenemos una manita levantada, estimado Mauricio Nolasco. Adelante, estimado. Seguido después, nuestra estimada Socorro. Adelante. Buenas noches, Rab. Muy interesante la clase. Tengo muchas preguntas respecto. Dice, pues, que usted dice que Dios, en la Torah que Él la dio para que Él resida en este mundo. Pero ¿acaso Dios, mi pregunta es, ¿acaso Dios necesita algún permiso para Él habitar este mundo? Si Él mismo lo creó, es como, por ejemplo, si una persona hace una casa, pues no le puede pedir permiso al vecino para que él pueda habitar esa casa, ¿no? Puesto que Él es el que creó esa casa, ¿no? Entonces, lo mismo yo pienso que Dios no necesitaría, diga, permiso a la humanidad o al ser humano para que Él resida dentro de este mundo, ¿no? Igual en nuestros corazones, ¿no? O sea, como decimos, es que Dios necesita morar en nuestros corazones. ¿Acaso Dios no es el dueño de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia? Necesitaría tanto el permiso de nosotros para que Él morara en nuestros corazones. Son mis preguntas que tengo o mis dudas. Claro. Gracias. Y es verdad, Dios está en el mundo, Dios está en su corazón, está en el mío, está en todos lados. El problema es que todo lo hace a escondidas. Perfectamente un ser humano, un vecino se le puede infiltrar en su casa y estar en un cuarto, y en el momento que usted no está en casa, él es el que está ahí en secreto. Y cuando usted llega, se escabulle y se esconde. Perfectamente también puede ser. Retomando su ejemplo. Sí, Dios está acá. El problema es que nosotros no le damos permiso. Y Él quiere desesperadamente estar acá. Pero no escondido. ¿Qué chiste tiene estar así? ¿Qué chiste tiene vivir con alguien y que no puedo hablar con él? Como cuando las parejas se pelean, que es lo primero que se afecta, la comunicación. Bueno, hay unos que se comunican, pero a gritos, lo cual ya no es comunicación. Es ser dictador verbalmente. Entonces, dos parejas viviendo, pero que no se hablan y que no tienen ninguna relación, ¿qué sentido tiene? ¿Qué chiste tiene? Viven allí, están todos, pero el uno ignorando al otro es como, tal cual como Dios
que está presente completamente en el mundo, pero yo decido no hablarle. ¿Cómo yo decido no hablarle? Cuando yo hago lo que yo quiero, en vez de preguntarle, ¿y usted qué piensa de mis acciones, Dios? Tal cual como en una casa cuando dos individuos están viviendo. Dos amigos, o sea, la gente que estuvo en COVID encerrada con amigos, no sé. Perfectamente se puede vivir en una casa, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Mauricio. Perfectamente puede vivir en una casa y no hablar con alguien que esté ahí. Esa es un poco la situación de Montreal. Acá la gente es amigable, pero todo el tiempo que haya una distancia de 2, 3 cuadras. Sí, cualquiera puede ser amigo. ¿Es una exageración lo que estoy diciendo? No lo creo. Ok. Entonces, sí, Dios está Y la otra, presente en todo. Dios también, está presente en todo. Pero mientras yo pienso que todo lo que existe y es gracias a mí y por mí y todo por mí, mí. Entonces yo creo que estoy diciendo es ignorando a quien está detrás de todo eso. Y Dios no quiere hacer eso. Él sufre. Esa es una idea que traen los sabios que dice que Dios, para explicar esa idea, los sabios lo dicen de esta forma. Dios está en el exilio con el pueblo judío. ¿Dónde es la morada de Dios, por así decirlo? En Jerusalén, entre 4 paredes. Es allí donde Él quiso. Y si quiso, ¿acaso que Él no puede querer morar ahí? Pero ese es un prototipo del macrotipo, no sé si hay una palabra así. Dios quiere revelarse en el mundo entero. Y nosotros somos los que tenemos que darle permiso. ¿Alguien más? le iba a preguntar también, ya ve que habló también sobre el tema del Mashiach. Entonces, sabemos que los reyes, bueno, antes tenían sus consejeros. No sé si cuando venga él también tendrá sus consejeros o él ya no necesitará de consejeros. Seguramente Mashiach va a tener la suficiente humildad para escuchar a los consejeros. Gracias. Excelente. Vamos a saludar a estimada Socorro. Adelante, estimada, con la pregunta o comentario. Bueno, Ram, muchas gracias. Esto es como un aguacero. Rabino, bueno, yo tengo como dos inquietudes. La primera, no sé si yo la entendí bien. ¿Qué fue pensado primero, la Torá o el ser humano? Pues tengo entendido, según yo, lo que yo, pues uno escucha, es que antes de que Dios creara en Bereshit el mundo, había creado primero la Torá. Es lo que logro entender. Por eso dice que es la luz, ¿cierto? La luz, que es lo más importante. Entonces tengo como esa inquietud. Y la segunda es el comportamiento. Entonces cuando se habla de comportamiento, pienso en el pueblo judío. Usted decía que Dios más la Torá más el pueblo judío son una unidad absoluta. O sea que al usted decir que la Torá no se dio, siendo que es esencia, que es Dios en esencia misma y que la Torá está hecha de Dios, el comportamiento del pueblo judío va a determinar o está determinado mejor por esa acción de la Torá en cada judío para que el mundo sea mejor o simplemente, como usted decía, él está escondido esperando que nosotros actuemos. Y en este caso ustedes primero los judíos, digo yo, no sé si me hago entender. Sí. En la primera, respecto a la primera pregunta,
Hay que poner cuidado a las palabras, en los términos. El Midrash dice que Dios, para crear el mundo, ¿en qué pensó? El Midrash habla en base a un texto que está en Proverbios, no recuerdo ahora exacto, que dice, Vayetz lo emun. Yo era a la orilla de él como el arquitecto. Y el Midrash Rabbah dice que esto es como un rey que antes de crear un palacio, entonces se consigue un arquitecto y hace los planos. Y en base a los planos crea el palacio. Entonces la pregunta sería, ¿pero para qué vamos a crear un palacio? No para caballos solamente, sino para la gente. Entonces, en prioridad, ¿qué es primero? ¿Cuál fue el pensamiento por el cual el rey quiso crear un palacio? Para el ser humano. Y en aras de eso fue que vamos a hacer un plano, vamos a conseguir trabajadores y vamos a hacer todo. Entonces, se resuelve. Y es por eso que lo que hace el ser humano, ahora conectándolo con la segunda pregunta, lo que hace el ser humano tiene un efecto directo en la creación. Así como la forma en que uno maneja la casa y la mantiene la casa, así la casa va a lucir. Si la persona es un tremendo desordenado, bueno, el cuarto va a ser un desorden completo. Es algo automático. Si la persona es ordenada y es diligente, entonces la casa va a lucir bien. En este caso, el pueblo judío tiene la responsabilidad de portarse de acuerdo a los planos e inspirar a otros también que lo hagan de esa misma forma. En este caso, las naciones. Inspirarlos. Entonces sí, depende, al fin y al cabo termina dependiendo de nosotros. Entonces, ¿hay que rezar a Dios para que nos ayude y hacerlo? Seguramente que sí, que Él es el socio. Si no nos das los recursos, ¿cómo puedo hacerlo? Pero al fin y al cabo, uno tiene que hacerlo con el sentido de responsabilidad que está en mis hombros lo que ocurre a mi alrededor. Que se tiene que ver con lo mismo que pasó con Noah. Noah, dice, era tzadik en sus generaciones. En su tiempo era un tzadik. Era, de nuevo, persona muy religiosa, muy espiritual, y etcétera, etcétera. Y Dios le dijo y le habló, y él se salvó. Grande Noah, pero muy bueno, no. Pero ¿qué pasó? Pero no fue a tratar de resolver la situación social, no. Dios se le reveló a él, le dijo, mira, voy a destruir el mundo. Y bueno, dijo, no, bueno, y si eso es lo que Dios quiere, pues que se haga. Indiferencia se le llama eso. Que se queme el mundo, si no me quemo yo, no me importa, pero que el mundo se vaya al infierno. Esa es la diferencia que tuvo, a diferencia de eso, Abraham fue muy distinto, a tal nivel que se volvió hereje. ¿Por qué? Porque quiso doblarle la mano a Dios diciéndole, por favor, no destruyas a Sodoma y Gomorra. Porque entendió que Dios no quiere destruir el mundo, sino donde va a haber gente, si destruye el mundo, Él sale perdiendo. Si Dios destruye el mundo, Él sale perdiendo. Nosotros ganamos, porque nosotros ni idea tendríamos si el mundo existió o no. Pero si Él sale perdiendo. ¿Y quién entendió eso? Abraham. ¿Cómo tradujo eso él? No siendo indiferente en su sociedad.
Entonces, lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa en mi barrio, lo que pasa en mi comarca, lo que pasa en mi casa, lo que pasa, yo soy responsable. No como la gente que dice, bueno, el gobierno es responsable. Si el gobierno son los que se encargan de darle ya a la gente ayuda social, yo no necesito, porque yo de todas formas ya pago ¿cómo se llama? Mis taxes, ¿cómo se le dice? Mis impuestos. Impuestos. Sí. Así que puedo ir a trabajar, volver a casa, tirarme a dormir. Gesundheit. No importa lo que pase a mi alrededor. Bien, la Torá no dice no. No es esa la forma de manejar un hogar, de manejar una sociedad. ¿Por qué tiene que recaer todo en el gobierno? ¿Que tiene que recaer todo en una organización social? Cada persona es un responsable por su alrededor. Por el nivel de moralidad, por el nivel, por cómo la gente se desarrolla. Entonces, sí, fuimos creados con la capacidad de que el mundo responda de acuerdo a nuestra conducta. Para que esté más claro. Rabino, Ahora, sí. Podría decir que, no sé hasta dónde si estoy mal me dice, se podría decir de que conforme el hombre actúa, así Dios responde. claro que sí. Dios así fijó que fuese. Mm, Por eso explican la filosofía judía, de acuerdo a cómo Dios actúa, de acuerdo a cómo los seres humanos actúan, así Dios responde. Es automático, es así, es una sociedad, de nuevo, esa es su ley. Él así quiere que sea. Y lo hace voluntariamente. No es que esté obligado, no, lo hace voluntariamente. Es algo automático. Por ende, donde está mi propio ego, ahí no está él, estoy yo. Donde estoy yo, pero tomo en cuenta a él, ahí está mejor la cosa. Y eso es automático. Donde hay ayuda social, donde hay compañerismo, armonía, ahí está Dios. Donde hay separatismo, ahí no está Dios. Así de simple. Gracias, Rabino. Excelente, Rab. Tenemos dos manitas más levantadas, estimada Norma y luego estimada Alicia. Adelante, estimada Norma. Buenas noches, Raf. Mi pregunta es, Entonces, siempre me he preguntado que con la entrega del Sinai, ¿qué pasó con la mala inclinación? Porque la Torah fue dada al pueblo, pero la mala inclinación, pues ellos ya sabían, ya batallaban con ella. ¿Aumentó o disminuyó? O sea, ¿qué cambio hubo en ese aspecto? en el momento de la entrega de la Torá, la mala inclinación se convirtió al judaísmo. Se volvió buena inclinación. El problema fue que cuando Moisés, subió al monte Sinaí y hicieron la fiesta del becerro de oro, ahí el Yetzer Hara volvió. Allí volvió a manifestarse como inclinación maligna. Eso fue lo que pasó. Porque no puede existir el mal. Donde Dios está completamente revelado, no puede existir el mal. Está Dios. No hay ni siquiera el concepto de bueno o malo. Dios. Cuando Mashiach venga,
va a ser la transición de Yetzer Hará a Yetzer Tov, va a ser la cosa más sencilla. No va a ser nada difícil. Porque en sí mismo se va a revelar cómo el Yetzer Hará es una manifestación divina de Dios. Y es más, viene de un lugar incluso mucho más elevado en Dios. Entonces se va a revelar que es para bien. Por ende, se va a transformar completamente a Yetzer Tov, a la buena inclinación. ¿Qué implica eso? Que la parte, el empuje egoísta que poseemos, no es que el ego se va a eliminar, no es que el sentimiento de mi yo se va a eliminar completo y vamos a ser robots haciendo la voluntad de Dios. No, vamos a estar muy conscientes. Cada quien va a reconocer al otro individuo. Pero Dios mismo va a estar tan revelado que esa va a ser la realidad nuestra. Ya no va a ser una contradicción de su yo, mi yo. Porque se va a descubrir que en sí mismo el verdadero yo de todo ser humano es Dios mismo. Entonces, el yo auténtico de todo ser humano no es el yo que yo siento ahorita, no es mi egoísmo, es la esencia de Dios misma en todo ser humano. Ese es mi verdadero yo. Y eso es lo que va a ser revelado. Y allí no hay Yetzer Hará. Ahí no hay nada de eso. ¿Más claro? Ahora, bueno, no vamos a entrar en eso, es para es tema de otro momento, así que. Claro, Sí. Hashem, muchas gracias. Estimada Alicia, y después nuestra estimada Soleni. Adelante, estimada Alicia. Buenas noches, Rabino. Una Buenas alegría noches. verle traer de nuevo después de tanto tiempo. Mi pregunta es esa, Rabino, si entiendo bien. Nosotros tenemos como ser humano una chispa divina de Dios en nosotros, o sea, Dios está con nosotros, según lo entendí, pero Él está oculto, o sea, Él me da ese libre albedrío a mí para hacer que Él crezca en mí y poder revelarse o no. De parte de él, sí. De parte de él, del libre albedrío para que el ser humano voluntariamente lo revele a él. Pero no solamente para que lo revele a él. Es para que el ser humano entienda que la realidad de él, del ser humano, es Dios mismo. Ya no es una dualidad, es una unidad absoluta. No es que estoy yo y tengo una chispa divina. Estoy yo y está Dios. No, todo mi yo es Dios mismo. Esa es la idea de que Dios entregó en su esencia a sí mismo en el mundo físico. Quiere evitar y estar cómodo en el mundo físico. Wow. ¿Entiendes? ¿Cómo iniciamos? Por decirle a la gente, tenés que saber que tenés un pedazo de Dios en ti. Y el siguiente nivel es, en realidad, todo ti es Dios. Porque la idea de traer a acotación esta idea cabalística de que toda cosa posee un nivel de presencia de Dios en él, esto tiene que ver con los niveles de cuán consciente soy yo de eso.
Pero hay un nivel mucho mayor por encima de los niveles, que es la esencia de Dios misma, que ya ahí no cabe niveles, sino solamente Él mismo. Esa es la tarea de Mashiach, venir y decirle al mundo ese mensaje, y que la gente se concientice de ello. Que fue el mensaje de Abraham, el patriarca, que decía, Dios mundo, que le hablaba a la gente no de Dios y el mundo, sino que el mundo físico mismo, eso es una revelación de la esencia misma de Dios. Pero ese mensaje es bastante abrumador, porque no conocemos nosotros, nuestra psiquis no conoce una idea de ser, aparentemente, dos yos al mismo tiempo. Es difícil. Entonces, el Alter Rebbe explica, toma esa idea de Kabbalah, explica en el Tanya, la idea de cómo todo ser humano posee una chispa, para que todo ser humano diga, bueno, entonces si yo poseo una chispa, implica que yo no estoy lejano a Dios, implica que está en mi potencial imitarlo a Él. Y entre más busca esa presencia de Dios, se le llama chispa porque, ¿qué es una chispa? Es algo pequeño. Es algo, pero está en todo, se encuentra en todo. Ahora, hay que traducirlo bien. Chispa quiere decir presencia de Dios. Sí, Sobre porque ahí todo porque, cabería el problema de volver a explicar entonces que Dios no se puede dividir en partes. Lo haríamos, ¿cómo se explica? Dios, o sea, no puede ser partes porque Él es Él es todo. ¿Cierto? sí, pero ¿O estoy mal? claro. No puede dividirse. ¿Por qué no? Si es Dios. Ahora sí me la puso difícil. No puede dividirse. A mí, Dios libre, a alguien le corta con una mano. Y ahora es él y en la mano. Dios no puede. Eso es absoluto, ¿sí? No, Dios no puede separarse. Sí, es difícil. Sé que estamos yéndonos en contra de lo que estamos enseñando en otras clases. Pero si ponen atención a las clases, se van a dar cuenta que no hay ninguna contradicción. Porque es precisamente en el mundo, digamos, Hasidut, esta es una de las cosas que el mundo, que Hasidut predica norte, este, oeste, en todas las direcciones. Es precisamente el mundo físico y la pluralidad del mundo, los diversos colores, las diversas etnias, eso es precisamente lo que revela Dios. Eso es precisamente lo que revela una conciencia mucho mayor, la conciencia más absoluta y elevada de la unicidad de Dios. Porque si el mundo no revelase eso, entonces tenemos siempre la dualidad. Está Dios y está el mundo. Y el mensaje de Abraham, el mensaje de la unicidad absoluta es que el mundo mismo es quien revela la esencia de Dios. Porque en sí mismo todo lo que nosotros vemos, para nosotros son muchos colores y muchos detalles, pero en sí mismo es ahí donde está presente Dios. Es como, por ejemplo, cuando una pareja están peleando y logran comprenderse el uno al otro. La unión psicológica, emocional que tienen es incluso mucho mayor que antes de la discusión. Porque solamente en la pugna es que pudieron encontrar esa unión mayor.
solamente en la separación, solamente en las diversas ideas, en los diversos opiniones. Entonces Jesús predica que solamente, que dónde es que nosotros podemos llegar al conocimiento más elevado de Dios, a través del mundo físico, ni siquiera en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, Dios es más percibible. En otras palabras, en la filosofía, es más percibible emocionarse por una idea. Vamos a traer ejemplo de parejas. Es muy fácil idealizar cosas y emocionarse por ello. El problema viene cuando, por ejemplo, una pareja idealiza, novio y novia idealizan el matrimonio. Todo lo que pueden sentir a través de imaginar cómo va a ser el matrimonio. Pero una vez que están casados y que tienen que hacer las acciones concretas, allí ya no hay emoción. Allí ya no hay idealización. Allí es la realidad. Pero es precisamente allí donde están haciendo el matrimonio. No en la idealización. La idealización es filosofía, la idealización son ideas, no son acciones concretas. Entonces es en el mundo físico, el mundo que aparentemente Dios aquí no está, es allí donde precisamente la esencia de Dios mismo se revela. Y vamos un poco más arriba, es precisamente en el... Y para despertar eso Jesús viene y va poco a poco explicando. El ser humano, todo ser humano posee una chispa de una presencia de Dios en él. Y al ser que Dios, eso implica que Dios está cercano a ti. Eso implica que tienes un potencial. Y eso implica, etcétera, 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 hasta el nivel de que ya no sea simplemente tú y Dios, sino tú y Dios, dos individuos, sino Dios y tú, una unidad absoluta. Y por eso es que decimos que la Torá fue dada por Dios precisamente. Y ese es el mensaje del judaísmo para el mundo. Es eso. Sheva Mesot Benei Noach es eso. 613 preceptos es eso. Mashiach es eso. Cada detalle del judaísmo es eso. La plegaria es eso. El estudio de Torah es eso, unificarse con Dios. La plegaria es conexión con Dios, revelar a Dios en el mundo. Todo tiene que ver con eso. Pero eso, ¿cómo se hace? Con el mundo físico, con Zoom, con Facebook. Entonces, a la gente le gusta idealizarse un Dios infinito que no podemos conocer, y como nosotros no lo conocemos, no podemos decir nada de él. Eso es muy sencillo, eso es muy fácil zafarse de Dios así. Dios es completamente infinito, y como soy súper infinito, no tiene nada que ver conmigo. Así cualquiera se zafa de eso. El mensaje del judaísmo es: Dios es completamente infinito, pero a la misma vez quiere infinitamente ser personal contigo. Es tan intenso su deseo, que quiere que el ser humano también sea parte de ello, y quiere que el ser humano sea parte de ello. Por eso, pero poco a poco hay que explicar. Muchas gracias. Excelente. Tenemos nuestra última pregunta de la estimada Zuleni, y ya con esto vamos a ir culminando nuestra clase. Adelante, estimada Zuleni. Shalom con todos. Shalom, Rabino. Buenas noches.
Wow, el tema de hoy, en la última porción me dejó pensando porque usted menciona de que la Torá es Dios mismo, y eso es lo que hemos ido estudiando. Pero cuando menciona que la Torá no son herramientas para refinar el mundo, sino que es Dios mismo, como que me quedé así, ¿no? Y, y cuando va explicando usted, eh, llego a entender como un resumen y quiero saber si estoy en lo correcto para no malinterpretar esto. Y es que la Torá, o sea, la Torá según los últimos de la exposición de este día, la Torá no es para refinar el mundo, sino para revelar a Dios en el mundo. No es el fin máximo. Si rebobinamos en la clase, va a ver que mis palabras, lo parafraseé de la siguiente forma. Está la idea de que la Torá es para refinar a las criaturas, los seres humanos. Sí, eso es una verdad. Pero no es la razón máxima por la cual la Torá fue dada. Solamente allí, que entendiendo eso, como de antemano, podríamos decir, entonces, la Torá no fue simplemente dada para que nos refinemos. No, por eso es que Hasidut, ¿cómo lo parafrasea? La Torá no es un medio para una finalidad. Eso es lo que en las anotaciones podría ponerlo de esa forma. La Torá no es un medio para una finalidad. Si no, dije yo, simplemente es. Así como Dios simplemente es. La Torá simplemente es. Ok, Rab, ya me quedó más claro. Sí, porque o sea, yo lo tomaba como la Torá como instrucción, ¿no? Pero es como sería como un enfoque, ¿no? Un enfoque más, pero hay un propósito más, como esto de la perspectiva hasídica siempre saca más detalles y me quedé pensando, pero ya le entendí. Muchas gracias por la aclaración. Esa era la idea. Más adelante el rabino dice en el libro, por eso es que la Torá no es simplemente un libro de buenas instrucciones para una vida mejor, y no es simplemente eso. Es eso, pero más. Y eso más es que no es un medio para una finalidad. Por eso en sí mismo el judaísmo no predica y el fin no es ganarse una parte en el mundo por venir y cantar aleluya, aleluya todos los días y ver los ángeles y disfrutar de la presencia divina. No, ese no es el fin. El fin es Dios mismo. Dios mismo. Y ahí viene una idea y con eso cierro. No debemos servir a Dios por lo que vayamos a obtener. Eso es servirse a uno mismo, no es servir a Dios. Entonces, si todo lo que yo hago, trato de vivir una vida justa y es para tener una parte en el mundo por venir, y de nuevo, esto no se contradice con el Musar, para nada. Vamos a fondo, no se contradice con el Musar, no se contradice con la idea de buscar y esforzarse por tener un mundo por venir, no se contradice. Exactamente, por eso dice que la Torá debe ser estudiada para estudiarse por sí misma y no por un fin. Porque Dios mismo, Dios no, su existencia no es para un fin, simplemente es. Entonces nuestro servicio tiene que ser de la misma forma. No es para un fin, no es por lo que vaya a obtener. ¿En Dios se encuentra en toda la abundancia? Sí. ¿En Dios se encuentran las utopías? Sí.
el mundo va a lograr ser un mundo mejor y ser un mundo refinado y una sociedad refinada. Sí. Todo el mundo va a tener riquezas y va a tener abundancia y nadie va a se va a acostar con la panza vacía. En la era mesiánica, también va a abundar, pero no es por eso que tenemos que desear vivir servicio divino. No es por eso. Es porque todo eso es Dios mismo, Dios mismo. Con esto cierro. Les anuncio que en la semana pasada, el día viernes por la noche, y con esto me zafo un poco de la clase, el día viernes por la noche nos nació una bebita, así que necesito entender a mi esposa y la bebé. Felicidades, Raúl. Muchísimas gracias a la Ah, Fundación más Arajaim. Ay, qué felicidades, Rabino. Felicidades, estimado Rap. Felicidades. Yo lo sabía y me quedé calladita. ¿Te Muchas quedó gracias. callada? Baruch Hashem. Muchísimas gracias a la Fundación Arajaim por este tiempo que nos permite y por todo el esfuerzo que hacen. Y también a ustedes, donde se quiera que se encuentren, que logren los objetivos que tienen en mente y que puedan influenciar en sus hogares, ustedes mismos, sus familiares, pero no de forma impuesta, sino que sea voluntariamente, sea voluntario, Muchas y que sí gracias, podamos hacer de Ras. este mundo un lugar donde Dios se sienta cómodo. Amén, Rabino. Muchas Gracias. gracias. Muchas bendiciones. Que así sea, Baruch Hashem. Todo lo mejor. Me despido. Amén. Tengan Buenas Buenas noches, Rabino. noches y buenos sueños. Gracias. Chao. Bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias.